Sí, doctor, hay un grupo ahorita de guardia. Ok, bueno, vamos a ir comenzando. Como siempre, no sé por qué no la puedo poner directamente en forma de... Vamos a ver, ¿ustedes la ven aquí en grande como presentación o no? No, no se ve, doctor. No se ve en presentación, pero se ve normal. Ah, todavía no he empezado a compartir, que es lo que soy. Mm, ok, si aquí la paso, ¿ustedes la ven? La estoy pasando, ¿las ven? Sí, doctora. Sí, Ahora sí, ok. Ahora déjenme ponerla grande a ver si la ven en modo presentación. ¿Aquí la ven en modo presentación o la no, ven doctor, normal como la estaban viendo antes? como se veía antes. Ok, o sea, con el carrete de láminas en un lado, ¿no? Sí, Ok, bueno, no hay forma. No sé cómo es. Bueno, chicos, aquí vamos a ver hoy la última clase que me corresponde a mí darles a ustedes, que es osteoporosis. Antes de empezar a dar la clase, mi consejo para ustedes, déjenme escaparme por aquí aquí un momentico, eh, es que siempre les digo que traten de aprovechar al máximo este quinto año. Están ustedes empezando ahorita con medicina interna, les tocan las otras tres rotaciones. Estos temas no lo van a volver a ver. Cuando estén en sexto año va a ser prácticamente puro repaso, muchos exámenes pero orales, casi no hay exámenes escritos, por lo menos en clínica médica. Y todos los conocimientos que estuvieron en cuarto y en quinto año es para ponerlos en práctica con los pacientes en sexto año. Les repito nuevamente, nadie es mejor profesional de lo que es como persona. Traten de ser buena gente, buenas personas. Acuérdense que los pacientes, todos, pero los de medicina interna especialmente, necesitan una mano amiga, necesitan una mano que le pasen por la cabeza, necesitan que hablen con ellos, porque muchas veces están relacionadas sus patologías o están unidas sus patologías a muchos problemas mentales, emocionales, que los afectan bastante y que esa mano amiga y que nos ha caracterizado a nosotros siempre los médicos venezolanos nos va a ayudar, ¿ok? Aprovechen este último año de la carrera también para hacer trabajos, para hacer ese currículo lo mejor posible para cuando vayan a concursar en un posgrado. Lo que tengan ideas de irse del país, asesórense bien y lo que vayan a hacer afuera, traten de hacerlo bien. Traten de poner el nombre de su universidad, del país en alto, como lo han hecho de la mayoría de los médicos que han emigrado. Y el que se pueda quedar en Venezuela y que pueda ejercer, también debe hacerlo de la mejor manera, ¿ok? Le deseo lo mejor. Antes yo daba sexto año, yo era la coordinadora de sexto año, que ahorita es el doctor Miguel Pérez Carreño. Luis Miguel, y tenía más oportunidad de compartir con ustedes esta última etapa tan importante y esa primera etapa de médico tan importante que les va a venir, ¿ok? Pero cualquier cosa, ustedes tienen mi correo, tienen mi teléfono, todavía conservo mi teléfono de Venezuela, yo tengo un permiso no remunerado de la universidad, los puedo ayudar en cualquier cosa, cualquier consejo que necesiten con respecto a esto que están haciendo. Háganlo bien para que ustedes vean que les va a ir bien. Y nadie es mejor profesional de los que están con ustedes, de los médicos que están con ustedes, de los residentes. Tomen lo bueno y desechen lo malo, ¿ok? No copien las cosas malas, copien solamente las cosas buenas de aquellos que tienen buenas y siempre, siempre, siempre se van a encontrar médicos buenos, médicos malos, estudiantes buenos, estudiantes malos y gente que los quiere ayudar, gente que no los va a querer ayudar, que más bien le quieren poner un traspié para que se caigan, pero siempre los buenos son más. Entonces, tengan a Dios siempre por delante, que ustedes van a ver que, o el Dios que ustedes consideren, que cada quien tenga dependiendo de su religión, que ya ustedes van a ver que les va a ir súper bien, Dios mediante. Bueno, chicos, vamos entonces a ver la clase de osteoporosis. Ya aquí estoy compartiendo las láminas de nuevo, Samuel. se ve la primera lámina nada más. Ok, y aquí si la paso, ¿se ve? Sí, sí se ve. Ok.
Ok. Bueno, entonces, como les decía, este tema es el último que me toca darles a ustedes ahorita. Osteoporosis. Este es un tema que cuando yo estudié hace mucho, mucho, mucho tiempo, que me parece mentira, que pasó hace tanto tiempo. Cuando yo estudié la carrera, así como ustedes, yo me gradué igualito que ustedes en el hospital, en el Clínico del Norte, no lo daban, ni en ningún clínico. O sea, esto no era tema de medicina, era una enfermedad muy poco conocida y se introdujo dentro de la carrera más o menos hace como unos 22 años allá en Venezuela. Antes no era considerado una enfermedad importante y ya hoy en día por todo lo que se conoce de ella, por eso fue metida dentro de este pensum de estudio, ¿ok? La osteoporosis es una enfermedad del esqueleto donde hay un compromiso de la resistencia del hueso y ese compromiso de esa resistencia del hueso, esa fragilidad del hueso que se ve afectada, va a ocasionar o va a predisponer a que la persona tenga un incremento en el riesgo de fractura. Antes, cuando se empezó a hablar de esta enfermedad, cuando me la empezaron a dar a mí, que fue cuando yo estaba haciendo el posgrado de medicina interna, se hablaba de que la osteoporosis era un problema de baja masa ósea y que tenía que ver con la arquitectura del hueso. Después que ese concepto cambió, se sabe que no solamente tiene que ver con la baja masa ósea, intervienen muchos factores y por eso se habla de un compromiso de la resistencia o fortaleza del hueso que va a predisponer a las personas a un incremento en el riesgo de fracturas, ¿ok? Esa resistencia o fortaleza del hueso que se ve comprometida con la osteoporosis tiene que ver con dos factores importantes. Entonces, uno es la cantidad de hueso y otro es la calidad del hueso. La cantidad del hueso es la que nosotros podemos medir con la densitometría ósea, ya vamos a hablar de eso más adelante, y eso corresponde a un 70%. Antes, hace muchos años, cuando se empezó a hablar de esta enfermedad, se pensaba que todo tenía que ver con masa ósea, todo tenía que ver con cantidad de hueso y eso hablaba de un 100%, pero después se supo que tiene que ver solamente un 70% con la cantidad de hueso y la calidad del hueso, que lamentablemente no la podemos estudiar si no hacemos un estudio histomorfométrico, que eso sería sacar un pedacito de hueso y ponerlo a estudiar. Esa calidad de hueso, ese 30% que equivale, está relacionado con el remodelado óseo, que ya lo vamos a ver más adelante, eso lo vieron ustedes en histología, con la mineralización del hueso, cómo es la cantidad de minerales que tiene ese hueso y que le van a dar una mayor resistencia. La acumulación de daños también tiene que ver con esa calidad del hueso, que corresponde al 30%, porque muchas veces hay personas que tienen caídas leves y lo que tienen es microfractura y la persona no llega a tener una fractura completa o no se llega a ver esa fractura. Pero muchas veces se van acumulando esas microfracturas y al esas microfracturas irse acumulando, se produce una fractura más adelante, a lo mejor con una caída mucho más leve que las previas que ha tenido ese paciente. A eso nos referimos cuando hablamos de acumulación de daño. La arquitectura del hueso, cómo están predispuestos, cómo es la disposición de los huesos en ese tejido óseo, cómo es la disposición del tejido óseo que en cada hueso de las personas, y la matriz ósea que tiene que ver con las proteínas del hueso, el colágeno, que es la principal proteína, y las que no son colágeno, cómo está conformado, si tiene una cantidad adecuada, y eso es lo que hablamos cuando nos referimos a la calidad del hueso, ¿ok? Entonces ya saben, resistencia o fortaleza tiene que ver el 70% con la cantidad, que la medimos con una densitometría, y la calidad, el 30%, que no lo podemos medir a menos que hagamos una histomorfometría, pero eso no se hace de rutina, porque sería extraer tejido óseo, pero ya se sabe que ese 30% que no se puede medir tiene que ver con el remodelado, con la mineralización, con la acumulación de daño, con la arquitectura del hueso y con la matriz ósea. ¿Okay? Este es un hueso que está en condiciones normales, fíjense las trabéculas óseas, y estas trabéculas cuando están deterioradas, que se han dañado, que es un hueso que es mucho más fácil de fracturarse, ¿ok? Este es un hueso con osteoporosis que tenemos en esta segunda foto. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo de esta enfermedad? El sexo. Las mujeres tenemos más predisposición a tener osteoporosis que los hombres porque las mujeres pasamos por la menopausia y al tener la menopausia se va perdiendo tejido óseo, masa ósea,
en las mujeres por la menopausia por un aumento de la actividad del osteoclasto. ¿Se acuerdan del osteoclasto y del osteoblasto en histología? Bueno, ese osteoclasto se activa más de la cuenta y produce que ese tejido óseo se vaya deteriorando, y por eso que las mujeres tenemos mayor predisposición que los hombres. Los hombres también la van a padecer, pero en los hombres está relacionada con la edad, no está relacionada muchas veces con el problema que tenemos nosotras cuando dejamos de producir estrógeno. Los hombres también pasan por un periodo, pero mucho más, menos importante que el de las mujeres y, por supuesto, a una edad mucho más avanzada, ¿ok? Que nosotras las mujeres. La edad, entonces a medida que envejecemos, tanto los hombres como mujeres, vamos perdiendo masa ósea progresivamente. La raza, las personas de raza negra tienen una mejor masa ósea que las personas de raza blanca, y los asiáticos son los que tienen la peor masa ósea entre los tres, ¿ok? La menopausia precoz, personas que hayan dejado de producir estrógenos a edades tempranas, es una menopausia que va a ocasionar que se deteriore más el tejido óseo a una temprana edad. Es lo que les decía, que el osteoclasto se activa más de la cuenta y entonces se produce esta osteoporosis más precoz que en otras personas que no han tenido una menopausia antes de tiempo. Antecedentes familiares de fracturas osteoporóticas. La osteoporosis se hereda en un 60%, lo vamos a ver al final. Al tener entonces un familiar directo con osteoporosis, vamos a tener una mayor predisposición a nosotros también tener la enfermedad. Un bajo índice de masa corporal, personas que son extremadamente flacas, un índice de masa corporal menor de 20, se comportan igual que una persona con una menopausia precoz y tienen esa masa ósea disminuida, hace que haya un déficit de estrógeno y se comporta como una menopausia precoz, ¿ok? Entonces también es un factor de riesgo. El uso de corticosteroides. Los esteroides son muy útiles para algunas enfermedades, artritis reumatoidea, lupus, enfermedades inmunológicas, algunas neoplasias a veces hay que usar para disminuir la inflamación, pero así como son útiles, también van a causar muchas veces problemas con el hueso, así como también lo provocan con la glicemia, aumentando la glicemia. Entonces, el uso de esteroides por tiempo prolongado por alguna de estas enfermedades hace que el hueso se deteriore y se produzca osteoporosis, ¿ok? Ese uso de esteroides no es que, por ejemplo, como en el COVID, que usábamos esteroides por una semana o se llegaba a usar máximo por 2 semanas, no. Es aquel que usa esteroides por más de 6 meses o más de 3 meses en una dosis aproximada, el equivalente a 5 miligramos de prednisona, ¿ok? Entonces, que usa más de 3 meses, ni siquiera 3, ya casi siempre después de los 6 meses, es donde se empieza a producir ese deterioro importante de la masa ósea por el uso de esteroides. Lamentablemente no podemos dejar de usar el esteroide en algunos pacientes, pero entonces, como ya se sabe, lo que tenemos es que estar pendiente del paciente, mandarle a hacer su densitometría y mantenerlo monitorizado con respecto a su masa ósea para evitar que el paciente se vaya a fracturar por osteoporosis por el uso de corticosteroides. Y algunas enfermedades secundarias. Algunas enfermedades secundarias como la diabetes, el hipertiroidismo, todas estas van a causar, algunas enfermedades inmunológicas van a causar una pérdida importante de la masa ósea y entonces forma parte dentro de esa osteoporosis secundaria que también ya la vamos a ver más adelante. ¿Okay? Entonces, estos son los principales factores de riesgo de esta enfermedad. Las principales fracturas osteoporóticas en las personas van a ser las fracturas vertebrales, las fracturas de muñeca y las fracturas de cadera. Las fracturas vertebrales son bastante comunes, es un hueso trabecular. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de hueso, por histología también, que es un hueso cortical y un hueso trabecular, ¿ok? ¿Se acuerdan que el hueso cortical y el hueso trabecular forman parte de todos nuestros huesos del cuerpo? Lo que pasa es que hay algunos huesos que tienen en mayor proporción hueso cortical y hay otros que tienen en mayor proporción hueso trabecular. Por ejemplo, los huesos de las vértebras tienen mayor proporción de hueso trabecular, un 70%. En cambio, los huesos de la cadera, el cuello de fémur, tiene un 70% de hueso cortical. Por eso que cuando lo vamos a ver más adelante, cuando hacemos una densitometría ósea, que estamos midiendo hueso cortical y hueso trabecular,
tomamos como referencia principalmente el cuello de fémur, que representa hueso cortical, y las trabéculas o las vértebras, que representa el hueso trabecular. Entonces, muchas veces el paciente que tiene osteoporosis con una inclinación que haga mal hecha, si tiene osteoporosis se puede fracturar unas vértebras, ¿ok? Entonces son esas características pacientes que tienen a veces una jorobita que les va saliendo por la presencia de fracturas vertebrales a nivel dorsal. Otra fractura común es la fractura de muñeca. Esta ocurre más que todo en mujeres jóvenes que cuando se van a caer o pierden el equilibrio, tienen bien sus reflejos y ponen la mano. Pero si tienen osteoporosis, muchas veces se termina fracturando la muñeca por esa osteoporosis que tienen, ¿ok? Esto ocurre en mujeres de 50, 60 años que tienen bien sus reflejos, 65 años que tienen bien sus reflejos. Entonces, cuando pierden el equilibrio, pum, ponen la muñeca, ponen la mano y se termina fracturando la muñeca si tienen osteoporosis. Ahora, en los casos de fractura de cadera, nosotros tenemos que va a ser la fractura más grave, porque muchas veces estos pacientes con fracturas de cadera lamentablemente terminan falleciendo cuando no se operan. Son las que ocurren en las personas ancianas, personas de 75, 80, 85 años, que cuando pierden el equilibrio, no tienen bien sus reflejos, no se apoyan, caen sentadas y muchas veces se terminan fracturando la cadera si hay esta osteoporosis, ¿ok? Entonces, esta fractura de cadera es bastante temida, es la que debemos cuidar que nuestros pacientes no la lleguen a presentar, indicándoles tratamiento a tiempo para evitar estas fracturas que se lleguen a presentar, ¿ok? Hay un estudio en Venezuela de hace muchos años que los pacientes que no se operaban la fractura de cadera morían durante el primer año posterior a la fractura de cadera. Ojo, no mueren por la propia fractura de cadera, pero el hecho de que están encamados, el hecho de que el paciente no se puede movilizar porque no se pudo operar, y eso pasa muchísimo en Venezuela, lamentablemente, por el costo de esta operación, por el costo de las prótesis que se deben utilizar, entonces este paciente lamentablemente llega a fallecer por complicaciones respiratorias, muchas veces por infecciones de piel, muchas veces por tromboembolismo pulmonar por estar encamados. Entonces, es bastante importante que aprendamos a tratar a estos pacientes y a cuidar de que no se vayan a fracturar la cadera para no ocasionar la muerte más adelante en el caso de que no se puedan operar, ¿ok? Si se pueden operar, si se recuperan bastante rápido y esto, por supuesto, índice de mortalidad disminuye notablemente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de osteoporosis? El diagnóstico siempre, por supuesto, como todo, va primero con la historia clínica, después el estudio de la densitometría y debemos hacer unos marcadores óseos. Ya vamos a mencionarlos, ¿ok? Con respecto a al diagnóstico y a la evaluación del paciente, como en toda historia clínica, deben preguntarle al paciente la edad de menopausia, si tiene una menopausia precoz, si todavía ve menstruaciones o no las tiene, el número de partos que ha tenido la persona. Antes, cuando tenía la persona, la mujer estaba embarazada y durante la lactancia materna no mandaban a tomar calcio y era un déficit importante de calcio y esto predisponía a la osteoporosis. Ya hoy en día se indica calcio, afortunadamente, gracias a Dios. Hábitos como el tabaco y el alcohol, se le debe interrogar al paciente, la alimentación, si dentro de su alimentación están alimentos ricos en calcio, actividad física, si realizan ejercicio o no realizan ejercicio, cada cuánto tiempo, antecedentes familiares, si tiene algún familiar directo que haya presentado alguna fractura de cadera o fractura de muñeca que nos haga sospechar de osteoporosis, antecedentes patológicos de alguna de las enfermedades que les mencioné y la ingesta de fármacos, principalmente los esteroides, ¿ok? Entonces, todo esto debe estar dentro del interrogatorio del paciente cuando le estamos haciendo la historia clínica. Antes, cuando yo empecé a estudiar esto, en el posgrado que hicimos, varios que tuvimos la oportunidad de hacerlo en Unilime, que es un centro que está detrás, no sé si ustedes lo han visto, que está detrás del Hospital Carabobo. Lamentablemente, en la época de la pandemia fue desvalijado, totalmente destruido.
Allí se pasaba, yo hice posgrado durante 2 años y allí pasábamos la consulta de esto y se estaba empezando a hablar de esta enfermedad. Pero posteriormente podemos ver que en la consulta, en esa época, hubo varias campañas y el paciente llegaba con una densitometría, a veces sin uno solicitársela porque él había visto en la televisión o le había dicho a la vecina que esta enfermedad existía y necesitaba evaluarse la densitometría ósea para ver si tenía la enfermedad o no, ¿ok? Ya hoy en día se sabe que el médico de cabecera del paciente, sea un médico internista o en el caso de la mujer, una ginecólogo, o en el caso de que haya tenido una fractura, muchas veces el traumatólogo o alguna enfermedad reumatológica, se le indica el reumatólogo, le mandan a hacer una densitometría ósea para ver si existe la enfermedad o no. Entonces, cuando llegan con la densitometría o sin la densitometría, debemos siempre pensar en esta enfermedad y hacer el diagnóstico adecuado con un interrogatorio importante para poder llenar esa historia clínica y que no se nos escape ningún dato de factor de riesgo de esta enfermedad. ¿Dónde vamos a hacer los estudios de las mediciones óseas? ¿Ok? Entonces ya salimos de la historia clínica, vamos al diagnóstico a través de las mediciones óseas. Cuando podemos nosotros, ya una vez que vamos a evaluar al paciente y sospechamos que tiene la enfermedad, que le vamos a mandar a hacer la densitometría ósea, si no lo sospechemos, pero el paciente tiene la edad, ya la vamos a ver, que debemos indicársela, esta densitometría, si hacemos la central, que es por un método DEXA, es por radiación, pero muy, muy leve, el valor se lo va a medir en cadera, aquí a nivel del cuello de fémur y a nivel de columna lumbar, ¿ok? Columna lumbar y a nivel de cadera. Y hay unas densitometrías que son las llamadas periféricas, que se va a medir a nivel de antebrazo, a nivel de falange y a nivel de calcáneo. Entonces, estas son para medir densitometrías periféricas. Esas densitometrías periféricas son hechas para grandes grupos poblacionales y van a medir tanto una como la otra, hueso cortical más hueso trabecular, que ya yo se los había mencionado anteriormente, ¿ok? Entonces ya saben, esta central es la que realmente nosotros debemos hacer para el diagnóstico y para el seguimiento del paciente. Cuando hacemos cuello de fémur, estamos midiendo hueso cortical en un 70% y cuando medimos y hacemos columna lumbar, estamos midiendo un 70% a nivel de la columna lumbar, ¿ok? Las densitometrías centrales son estas. Aquí estamos midiéndole cadera a la paciente, en otras se le está midiendo el cuello de fémur, pero en una la cadera, cuello de fémur y en la otra a nivel de la columna de la paciente para ver cómo están esos valores de masa ósea en este sitio que ya yo les dije que representa hueso cortical y hueso trabecular. Esto por equipos DEXA centrales. Estas son las densitometrías que vemos normalmente. Y estos son los densitómetros periféricos. Antes en Unilime, antes en algunas farmacias, antes en algunos centros comerciales, cuando existían los laboratorios de manera adecuada, llevaban estos equipos que son los periféricos, no estos que están aquí, que son los centrales, que son muy, muy pesados. Sin embargo, estos muy, muy pesados, en una oportunidad hicimos un estudio ahí en Unilime que tuvimos que trasladarnos al estado Bolívar con este equipo para hacerle densitometría a un grupo poblacional de una empresa específica. Pero eso normalmente no se hace y eso fue porque allá no había este equipo para poder hacer el diagnóstico. Pero estos densitómetros periféricos lo usaban en esa época, lo llevaba un laboratorio para un ILIME, lo llevaba un laboratorio para el Hospital Carabobo, lo llevaba un laboratorio para la consulta de un ambulatorio. Entonces, a los 100 pacientes que estaban ahí o que se convocaban, se hacían una densitometría en alguno de los sitios que yo les acabo de mencionar. Se las hacían en antebrazo, a nivel de la falange o a nivel del calcáneo. ¿Qué pasa con estos densitómetros periféricos? En un momentico, en una mañana, se evalúan 100 pacientes. En cambio, estos equipos tardan, aunque ya cada día son más rápidos, pero tardan bastante, aparte que son bastante costosos, para hacerle la densitometría al paciente. En cambio, con esto se hacían una mañana 100 pacientes. Si estaba alterado, se le mandaba a hacerle la densitometría central para poder posteriormente hacerle el seguimiento al paciente. ¿Okay? Entonces se medía calcáneo, se medía la falange, el antebrazo, se medía la falange y así
Cada uno de ellos tenía una utilidad específica y nos permitía evaluar a grandes grupos poblacionales y después mandarle a hacer la densitometría central, que es la específica para poder hacer seguimiento. Nunca nos quedábamos con esta densitometría porque no es específica. Tienen un margen de error y aparte que para hacerle seguimiento al paciente, saber si mejoró o no mejoró cuando lo veamos dentro de un año, año y medio, no era buena referencia, ¿ok? Entonces, esos son los tipos de densitómetros que nosotros vamos a evaluar. Una vez que se hace la densitometría central, que les acabo de mencionar, esta que está aquí, nosotros vamos, el aparato nos va a reportar unos valores, un estudio más o menos como este estilo, y en estos valores que están aquí, dependiendo, estos que están acá, dependiendo de los numeritos que tenga, eso se lo va a dar el propio aparato, nosotros vamos a ver si el paciente es normal, está en el nivel osteopénico, que no ha llegado al grado de osteoporosis, o ya está en el rango de osteoporosis o tiene una osteoporosis severa, ¿ok? Normal es cuando hay una densidad mineral ósea de -1 hacia lo positivo, ¿ok? Osteopenia de -2.4 hacia lo positivo, osteoporosis cuando pasa de -2.5, desviaciones estándar, y osteoporosis severa de -2.5, desviaciones estándar, más la presencia de una fractura. ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya voy a pasar a explicar esto. Todo claro, doctor. Todo claro. Ok. Entonces, fíjense, estos valores se los da el propio aparato, ¿ok? El aparato lo que hace es dividir los gramos por centímetros cuadrados del paciente entre el gramos por centímetros cuadrados de un grupo poblacional joven y nos va a dar un valor de T-score, ya lo vamos a ver, y eso se divide entre un número de desviaciones estándar. Cuando nosotros tenemos ese resultado, entonces me van a dar estos numeritos que están acá y vamos a saber si el paciente está normal, tiene osteopenia, tiene osteoporosis o una osteoporosis severa. Osteoporosis severa, la única diferencia es que en la osteoporosis severa ya el paciente ha presentado una fractura, ¿ok? Entonces, fíjense aquí en este caso, aquí evaluamos el cuello de fémur, estas son las dos hojitas que le van a dar, y aquí evaluamos columna lumbar, ¿ok? L1, L2, L3, L4. Hay que estar siempre bien pendiente porque a veces a esta le ponen L1 y no es L1 porque sale una costilla de aquí. Si sale una costilla no es L1, por supuesto que es T12. Entonces, los que hemos informado de densitometría, tenemos que mandarla a devolver porque el técnico tiene que hacerla de nuevo, o por lo menos no hacerla, tiene que volverla a estructurar de nuevo para poder hacer la lectura adecuada, ¿ok? Entonces, fíjese que en cuello de fémur, este paciente, el valor que se toma es el T-score, tiene -2.6. Y aquí en L1, L4, que es el promedio de estas 4 vértebras, tiene -3.5, ¿ok? Entonces, -2.6 y -3.5. Al tener estos valores, aquí decimos que el paciente tiene osteoporosis, porque fíjense que en los dos pasa de -2.5 hacia lo negativo. Tienen uno -2.6 y en el otro tiene -3.5. Esto es el valor de T-score y es el que está aprobado por la Organización Mundial de la Salud que nosotros debemos tomar en cuenta para hacer el diagnóstico de osteoporosis. Hay otro valor que es el de Z-score, que es el que está aquí al lado. Fíjese que aquí hay osteoporosis y según este hay osteopenia, porque no pasa de -2.4, está en -1.5. Igual que aquí el Z-score de columna lumbar. Estos son dos conceptos, yo no sé si se los preguntan o no. En la época que yo daba quinto año yo lo preguntaba. Que es el valor de T-score y el valor de Z-score, ¿qué significa? Repito, el valor de T-score es el que está aprobado por la Organización Mundial de la Salud para hacer el diagnóstico de osteoporosis. El valor de T-score es donde se dividen los gramos por centímetros cuadrados que dio el resultado del paciente, se resta de los gramos por centímetros cuadrados de un grupo poblacional joven que está dentro de la base de datos de ese densitómetro y se divide entre el número de desviaciones estándar. ¿Okay? Ese es el valor de T-score. Comparamos con individuos jóvenes.
En cambio, el valor de Z-score es lo mismo, pero en vez de comparar con una base de datos de individuos jóvenes, vamos a comparar con una base de datos de personas de su misma edad. ¿Qué pasa y por qué la Organización Mundial de la Salud aprueba que es en el que vamos a comparar con personas jóvenes? Si yo comparo una densitometría mía, yo tengo 57 años, si yo comparo una densitometría mía con alguien de la misma edad mía, que sería el valor de Z-score, cuando yo estoy comparando con alguien de mi misma edad, se supone que que tiene la edad mía también ha perdido masa ósea igual que yo. Entonces, si me comparan con ella, a lo mejor estamos casi iguales y es como si yo no hubiese perdido si estoy comparándome con ella, ¿cierto? Por eso que el valor de Z-score está mucho mejor que el valor de T-score. En cambio, si a mí de 57 años me comparan con una persona, una base de datos de 35 años, van a ver que mi masa ósea está disminuida con respecto a ese grupo poblacional joven. Es lo que yo he perdido por mi edad, ¿ok? O si tengo alguna enfermedad o porque si tomo algún medicamento. Entonces, por eso que se toma en cuenta el valor de T-score, donde estamos comparando con un grupo poblacional joven y no Z-score, que es donde estamos comparando con personas del mismo grupo etario, ¿ok? Entonces, eso es bueno que lo sepan, que ya saben que es el valor de T-score, el que se toma en cuenta, y los rangos para tomar en cuenta son estos que están acá para ver si hay normal, osteopenia, osteoporosis. Ah, tiene osteoporosis, pero no se ha fracturado, es osteoporosis normal. Tiene osteoporosis, se fracturó, es osteoporosis severa. Tiene osteoporosis en cuello de fémur, pero en columna tiene osteopenia, eso es osteoporosis. Ahora, tiene osteopenia en los dos, eso es una osteopenia, no ha llegado al rango de osteoporosis, pero eso no significa que esa persona con osteopenia no se pueda fracturar, porque acuérdense lo que les dije al principio, que la densitometría mide el 70% de la resistencia del hueso, porque el otro 30% no lo podemos medir. Ok, estas son las indicaciones de densitometría según el grupo colaborativo de la Organización Mundial de la Salud. Es una lista larga a quienes le debemos hacer densitometría. Mujeres de 65 años, ya sabemos que esa edad es muy avanzada para pedir una densitometría por primera vez. Adultos con fracturas por fragilidad ósea, hombres con 70 años o más, personas que estén tomando algún tipo de tratamiento como el que les mencioné, personas que estén en tratamiento para monitorear el mismo. Esas son las indicaciones para hacer una densitometría según el grupo colaborativo de la Organización Mundial de la Salud. También cuando hay hallazgos radiológicos de osteopenia o una deformidad vertebral que vea el traumatólogo, mira, yo le voy a mandar a hacer una densitometría porque esta en las rayos X no se ve bien. O cuando hay antecedentes de fragilidad, las fracturas en el fémur, en la columna o en el antebrazo, o que hay una marcada, vemos una paciente que nunca se ha hecho nada, pero le vemos una marcada lordosis, ¿verdad? O cifosis, perdón, dorsal. Entonces, a esta paciente con esa cifosis dorsal sospechamos que pueda tener fracturas vertebrales y le mandamos a hacer una densitometría ósea. Ahora, en Venezuela, nosotros en una oportunidad se llegó al consenso de que la mujer, para pedirle densitometría en Venezuela, es a toda mujer que haya llegado a la edad de la menopausia. Llegó a los 50, llegó a los 40, llegó a los 30 por una menopausia precoz, por una histerectomía. A esa edad le vamos a pedir su primera densitometría. Cualquier persona que presente fracturas por traumatismo menor. Mire, me caí, pero esa caída no era como para haberme fracturado y me fracturé, se pide una densitometría ósea para evaluar a ese paciente. Persona que presente cualquier enfermedad que dañe la masa ósea, como las que les mencioné, diabetes, artritis, enfermedades inmunológicas, enfermedades renales, se le manda a hacer una densitometría. O toda persona que reciba cortisol por más de 3 meses, también debemos mandarle a hacer una densitometría ósea, ¿ok? Entonces, pero ojo, yo tengo 25 años y me quiero mandar a hacer una densitometría. A ustedes les llega un paciente con 25 años y se quieren hacer una densitometría, ustedes tienen que hablar con esa paciente y decirle, mire, usted no tiene indicación de hacérsela porque usted está muy joven, porque usted no debería sufrir de la enfermedad. Sin embargo, no le pueden prohibir que se la haga y si la paciente se la quiere hacer, se la puede hacer. Pero deben darle las indicaciones, deben decirle, deben explicarle que no tiene indicación por la edad que tiene para hacerse una densitometría ósea. Sin embargo, en Milime nosotros hicimos un estudio hace mucho tiempo
donde se evaluaron muchachos de 15, de 20 años, y muchas veces se veían que tenían una baja masa ósea, pero no era que hubiesen perdido masa ósea, era que no habían alcanzado un pico adecuado porque traían de herencia una baja masa ósea, y cuando la mide el aparato, la mide como si tuviera una densitometría, como si tuviera una osteoporosis, y eran personas jóvenes de 20 años, 18 años, y aparecían como si tuvieran una osteoporosis, una osteopenia, y era eso, pues era que no habían ganado suficiente masa ósea porque traían de herencia una baja masa ósea. Entonces, ya saben, a toda mujer al llegar a la edad de menopausia, sin embargo, quien quiera hacérsela puede hacérsela, pero nosotros como médicos tenemos la indicación de decirle que no tiene indicación para hacérsela, valga la redundancia, pero si ella se la quiere hacer, se la puede hacer sin problema. Como parte del diagnóstico, la última parte del diagnóstico están los valores de marcadores o balance óseo, ¿ok? Cuando nosotros estamos en el tejido óseo y está actuando el osteoclasto y el osteoblasto, acuérdense que el osteoclasto horada el hueso y hace un orificio óseo, eh, horada la matriz ósea, y viene la cadena de osteoblastos y rellena esa cavidad ósea que dejó el osteoclasto. Esto es un ciclo que está ocurriendo normalmente, se llama ciclo de remodelado óseo y ocurre desde que nacemos, ¿ok? Esta es la forma como el hueso se va renovando. Y hay otro ciclo que ustedes lo vieron en histología que se llama modelado óseo, que es la forma como va creciendo el hueso progresivamente, ¿ok? Entonces, este remodelado óseo se activa más, por ejemplo, si una persona tenía una fractura, para formar el callo óseo, esto se activa muchísimo y se va a presentar. Pero ¿qué pasa? Como esto está ocurriendo normalmente, constantemente, este ciclo de remodelado óseo, que tiene una etapa formativa y una etapa de destrucción ósea o de reabsorción ósea, ellos cuando están actuando liberan una serie de sustancias, de productos a nivel de sangre y de orina, y eso es lo que se puede medir y ver si esos valores están altos o están bajos, y dependiendo, hablamos de una actividad reabsortiva del hueso importante o una actividad formativa del hueso, ¿ok? Entonces, cuando ellos se están liberando en etapa formativa, tenemos que están la fosfatasa alcalina total o la isoenzima ósea. Está también la osteocalcina, que es principalmente de las que podemos medir. Ya nada de esto prácticamente se hace en Venezuela, pero son marcadores que ustedes deben conocer. Se hicieron en una oportunidad en Venezuela, en un ILIMI, se hacían en un centro privado que está en La Viña, que fueron los pioneros en esto. Y ahí podíamos medir los marcadores de formación, o sea que van a estar presentes cuando está actuando el osteoblasto, que es el que forma hueso. Cuando está actuando el osteoclasto, que es el que horada el hueso, el que forma la cavidad ósea, tenemos entonces que esa resorción permite que podamos medir principalmente estos que tenemos aquí en amarillo. Sin embargo, este fosfatasa ácida tartato resistente se llegó a medir mucho tiempo. Cociente calcio-creatinina también nos permite más o menos evaluar esta actividad resortiva del hueso. Hidroxiprolina e hidroxilicina urinarias también se podían medir. Y estos fragmentos de la ruptura del colágeno se podían medir, que eran los puentes intermoleculares de piridinolina y los telopéptidos amino y carboxiterminal del colágeno tipo 1. ¿Okay? Entonces, ese colágeno cuando estaba actuando este osteoclasto y horadaba esas fibras colágenas, estas se rompían y se podían medir en sangre y en orina, que eran los telopéptidos amino y carboxiterminal del colágeno tipo 1. Entonces, si estos valores están altos, hablan de una alta actividad reabsortiva del hueso. Si estos marcadores están bajos, habla de una que están en etapa formativa del hueso y ese osteoclasto está, como quien dice, quietecito en ese momento. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Lo que queremos y lo que se necesita es que la reabsorción del hueso y la formación del hueso, o sea, la actividad del osteoclasto, que es el que horada, y la actividad del osteoblasto, que es el que forma, siempre estén en equilibrio, siempre estén iguales, para que la masa ósea se mantenga normal, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Si hay una actividad formativa disminuida, es decir, el osteoblasto no está actuando adecuadamente
o si hay una actividad del osteoclasto o una actividad reabsortiva aumentada, al pasar esto, en el tiempo va disminuyendo la masa ósea progresivamente. O porque ya sea que uno no está formando adecuadamente o porque el otro está horadando mucho el tejido óseo y el otro no lo puede equilibrar formando de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, las dos van a ocasionar una pérdida de masa ósea en el tiempo. Por último, tenemos entonces el tratamiento que nosotros debemos indicar para la osteoporosis. El principal, el que tenemos disponible en el país, son los medicamentos anticatabólicos o antirresortivos, que es cuando hay una actividad aumentada del osteoclasto, como les decía, y es el que ocurre más en la osteoporosis, que es la más frecuente, la osteoporosis posmenopáusica. Estos medicamentos son los bifosfonatos, principalmente utilizamos el risedronato y el ivandronato. El alendronato fue el primero que salió, ya casi no se utiliza. El ácido zoledrónico, la gente decía que era una vacuna, no era una vacuna, lo que pasa que era una inyección que se colocaba anualmente. Ya no está disponible en el país, pero se sigue utilizando y es muy bueno. Está el raloxifeno, está el granulato de estroncio como actividad antirresortiva, ¿ok? Tenemos otros medicamentos anabólicos o formativos, como eran la paratormona, se utilizaba en osteoporosis avanzada, osteoporosis severa. El granulato de estroncio también tiene una actividad formativa y los derivados del calcio. Hay otros medicamentos que nunca llegaron a estar disponibles en el país, pero que se usan, que actúan por otra vía, que son el denosumab y el romosozumab, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos disponible? ¿Qué es lo que a ustedes les interesa saber? Los bifosfonatos, principalmente el risadronato y el ivandronato. Estos son medicamentos que deben ser utilizados en ayuna con un vaso de agua y esperar media hora para desayunar o tomar cualquier otro medicamento, y la persona después que lo ingiera no se puede acostar, tiene que mantenerse sentada o parada o caminando. No se puede acostar porque al acostarse muchas veces no se absorbe adecuadamente y este medicamento puede haber un reflujo y puede ocasionar una esofagitis importante, ¿ok? Entonces, se debe tomar en ayuna con un vaso de agua y esperar una hora para desayunar o tomar otro medicamento. Como cuando salió la primera vez, era el alendronato, se tenía que tomar diariamente, era muy engorroso para los pacientes hacerlo de esta manera, si se tenía que ir a trabajar, si tenía que ir a hacer otras cosas, ¿ok? Entonces después pasó a tomarse una vez a la semana y después cambió a tomarse una vez al mes. Y está la opción de una ampolla anual, y también están las opciones de una ampolla intravenosa cada 3 meses de estos dos medicamentos, del risedronato y del ivandronato. Entonces hay varias opciones, los tenemos disponibles en el país y son muy buenos, incluso tomados por vía oral. No hay mucha la diferencia al ser administrado por vía endovenosa. Y ojo con los pacientes que tienen déficit de vitamina D, que nosotros tenemos que indicar derivados de la vitamina D, porque muchas veces hay personas ancianas, incluso nosotros mismos los médicos, pasamos mucho tiempo metidos dentro de un hospital, dentro de la casa, o cuando andamos con manga larga y no llevamos nada de sol. Acuérdense que la principal fuente de vitamina D es el sol, 10 minutos de sol en el día, el sol de la mañana o el sol de la tarde, ya son suficientes para la metabolización de la vitamina D, ¿ok? La formación de la vitamina D. Entonces, bien importante pedir valores de vitamina D por si hay un déficit de esta, y debemos añadir esa vitamina D al tratamiento de base que estemos recibiendo en estos pacientes, ¿ok? O a veces incluso es nada más por déficit de vitamina D que se presenta esta osteoporosis en los pacientes. Luego tenemos entonces que una vez que nosotros hemos indicado el tratamiento del paciente, siempre hay que decirle al paciente que el tiempo de tratamiento es largo en plural, ¿ok? No es un mes, no es 2 meses, no es 6 meses, no es un año. Señor, ¿cuánto tiempo va a recibir tratamiento? Ese tratamiento lo va a recibir por años. 2, 3, 4, 5 años, ustedes le van haciendo seguimiento anualmente. Realmente lo recomendable es que se haga cada 2 años la densitometría, pero si ustedes le dicen a un paciente, hágase la densitometría ahorita y venga dentro de 2 años, más nunca van a ver ese paciente, ¿ok? Entonces, para hacerle un mejor seguimiento, nosotros en el país se la pedimos anualmente, y cada 6 meses pedimos los valores de marcadores óseos, que ellos se modifican más rápidamente. Lo que pasa es que la densitometría, por ser
el hueso del material que es no va a tener cambios tan rápido, ¿ok? Entonces es bueno que siempre esta densitometría debamos pedirla después del año, no antes del año porque no van a haber cambios. Recomendar siempre, junto con el tratamiento, suplementos de calcio. Necesitamos una dosis adecuada de calcio. Muchas veces esta no se adquiere solamente con los alimentos. Es necesario entonces muchas veces indicar suplementos de calcio junto con el tratamiento del glufonato que estemos indicando. Actividad física es importantísima, caminar por lo menos 4 o 5 veces por semana, 45 minutos es más que suficiente. Todos los ejercicios tienen que ser aeróbicos para que hagan efecto a través del hueso. Los ejercicios como la natación no tienen ningún efecto sobre la masa ósea, no mejoran la masa ósea. La natación es muy buena para la osteoartritis. Ojo, no sé si ya vieron ese tema. Osteoartritis no es lo mismo que osteoporosis. Acuérdense que la osteoartritis duele, la osteoporosis no duele. Si usted a alguien le dice que tiene dolor, no tiene osteoporosis. Porque la única manera que la osteoporosis produzca dolor es porque el paciente se fracturó. En cambio, la osteoartritis sí produce mucho dolor, ¿ok? Entonces, la actividad física es buena de la natación para la artritis, pero no para la osteoporosis, ¿ok? Limitar los hábitos tóxicos como fumar y el alcohol en exceso. La vigilancia siempre se va a hacer con marcadores óseos y con densitometría y siempre hay que considerar enfermedades concomitantes y la osteoporosis secundaria, ¿ok? Para cuando vamos a hacerle la vigilancia y el diagnóstico del paciente con esta enfermedad. Por último, entonces, ¿cómo hacemos? Nos quedan 3 láminas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la osteoporosis? El diagnóstico de la osteoporosis, perdón, la prevención de la osteoporosis. La prevención la hacemos desarrollando un adecuado pico de masa ósea. Mientras más alto yo gano mi masa ósea, menos probabilidades va a haber de que yo llegue al rango de osteoporosis. Ya lo vamos a ver. La prevención de la pérdida de masa ósea, evitando todos los factores de riesgo, principalmente el cigarrillo y el alcohol y teniendo una ingesta adecuada. Y otra forma de prevención de osteoporosis es la prevención de caídas. Acuérdense que la principal consecuencia de la osteoporosis es la fractura. La fractura como tal, ya les mencioné las dos más importantes, bueno, las tres más importantes, la de cadera, la de columna y la de muñeca. Y la prevención de caídas, siempre ustedes deben decírsela a los pacientes con osteoporosis y con osteopenia. No andar con zapatos altos, no andar en pisos mojados, no tener alfombras de pie que se puedan tropezar y se la puedan llevar por delante, no tratar de los perros y los niños en una casa, mucho cuidado con ellos, no es que lo podemos evitar, aunque los animales sí, tenerlos por lo menos en un área, en otra área, porque muchas veces los viejitos se llevan por delante al bebé, se llevan por delante al perro y entonces se caen y se produce la fractura. En los baños, tener una lucecita cuando se despiertan en la madrugada, porque muchas veces no les da tiempo de ir al baño, se orinan y se resbala el paciente, o muchas veces se tropieza con algo, se cae y se fractura el paciente. Entonces, son todos detalles que hay que estar bien, bien pendientes para evitar las caídas. Las mujeres que a veces inventamos tanto, no estarse montando en taburete, estarse montando en una escalera, porque no tenemos los reflejos bien, nos podemos caer, podemos perder el equilibrio y nos podemos fracturar, ¿ok? Entonces, todas estas son medidas que deben hablar siempre con el paciente para la prevención de caída. Entonces, esto es lo que les mencionaba. Fíjense cómo las mujeres y los hombres vamos ganando hueso progresivamente, llegamos a un punto máximo que es lo que se llama pico de masa ósea. Este pico de masa ósea es la máxima ganancia de hueso que obtenemos tanto los hombres como las mujeres. En un estudio que hicimos en Unilime, en Venezuela, el pico de masa ósea está aproximadamente entre los 30 y 31 años. Sin embargo, el 80% de esa masa ósea ya a los 15 años está ganada. Entonces, es bien importante en esa etapa de adolescencia, en esa etapa de niñez, mantener el ejercicio, mantener una alimentación adecuada. ¿Por qué? Porque hay un 60% que lamentablemente no podemos modificar, que son los factores genéticos, pero ese otro 40% que se puede modificar con la dieta, con el ejercicio y evitando los factores de riesgo, nosotros entonces podemos ayudar a mejorar este pico de masa ósea, llegar lo más alto posible para que cuando el hombre empieza a perder, que acuérdense que le dije que el hombre pierde nada más por el envejecimiento, en cambio la mujer
perdemos por el envejecimiento, pero fíjense esta caída abrupta que tenemos las mujeres, porque si fuera como la de los hombres, viniera por aquí, pero esta caída abrupta es la de la menopausia, ¿ok? Entonces, esto es lo que llamamos el pico de masa ósea y este es el umbral de fractura que llegamos siempre las mujeres más rápido que los hombres. ¿Cómo vamos a prevenir la enfermedad? Entonces, también, o qué es lo que más debemos tomar en cuenta. Aparte del tratamiento que ya les mencioné, los bifosfonatos, que les dije, acuérdense que se deben tomar en ayuna, con un vaso de agua, esperar una hora para desayunar o tomar cualquier otro medicamento una vez al mes, que es lo más frecuente. ¿Cómo se utiliza? Debemos indicar suplementos de calcio, 1200, 1500 miligramos en dosis fraccionada. Calcio, fíjense, las ingestas o los requerimientos de calcio que van variando dependiendo de la edad. Y para poder tener estos requerimientos con alimentos, tendríamos que consumir por lo menos unas 3 tazas de leche al día, 100 gramos de queso, una taza de yogur. Para entonces suplementar esto, y como nadie se toma 3 tazas, 4 tazas de leche al día, más un yogur, más queso, entonces debemos indicar suplementos de calcio en dosis fraccionada. Un calcio al día como complemento de los alimentos no va a hacer nada de daño, no va a ser ningún problema de calcificaciones de las arterias, como muchas veces se ha dicho. Entonces, de esta manera, no tendríamos ningún problema, ¿ok? Vitamina D, suplementos de vitamina D de 400 a 600 unidades internacionales al día. Acuérdense que les dije que la principal fuente de vitamina D la vamos a tener con el sol, 10 minutos de sol al día, deben indicárselo al paciente. Ejercicios que impliquen el uso de la fuerza muscular, ya se los mencioné, todos menos la natación. Dejar de fumar, el que fuma, evitar el exceso de alcohol, quien toma alcohol, y las técnicas de prevención de caída, como también ya se las mencioné, ¿ok? Estos son los requerimientos de calcio que ya les dije, fíjense cómo varían dependiendo de la edad. Y estos son los principales factores de riesgo que debemos estar pendientes. Cuidado con el uso de medicamentos, principalmente la cortisona, la hormona tiroidea y los anticonvulsivantes. Ojo, no es que no los puedan utilizar, lamentablemente se tienen que utilizar por una patología, pero lamentablemente dañan la masa ósea, ¿ok? Entonces, bien cautelosos para hacerle seguimiento y estar pendiente que como afectan la masa ósea, deben pedirle densitometría a estos pacientes y evitar hábitos tóxicos como el alcohol. El alcohol disminuye la actividad del osteoblasto. El cigarrillo también tiene problemas él se comporta, el cigarrillo más o menos como provoca alteraciones a nivel de los estrógenos y se comporta como en los casos de los pacientes con la menopausia. Y el café, ojo, no es tomarse una taza de café al día ni 2 tazas de café al día, no le quiten el café a nadie que le guste el café. Es el que se toma una garrafa de café al día, 10 café diario, 8 café diario. ¿Por qué? Porque el café produce hipercalciuria y esta pérdida de calcio por la orina puede disminuir la masa ósea, ¿ok? Ojo también con el refresco. No es que no puedan tomar refresco. El refresco en exceso, el refresco es una bebida carbonatada que tiene una alta cantidad de fósforo y el fósforo compite con el calcio a nivel intestinal y afecta también la masa ósea. Pero es el que toma exceso de refresco, no es tomarse un refresco al día. Es aquellas personas que compran una garrafa y se la terminan tomando diariamente. Finalmente, no les, lo estaba agregando en una lámina, pero ya veo que no se agregó. Deben saber, y esto es importante a pesar de que no está en ninguna lámina, que la osteoporosis se divide en osteoporosis primaria y se divide en osteoporosis secundaria. Osteoporosis secundaria, ya la que les mencioné, osteoporosis secundaria al uso de corticosteroides, al uso de anticonvulsivantes, al uso de hormonas tiroideas. Esa es la osteoporosis secundaria, a alguna enfermedad o algún medicamento. Y está la osteoporosis primaria. La osteoporosis primaria a su vez se clasifica en osteoporosis tipo 1 y osteoporosis tipo 2. La osteoporosis tipo 1 es la osteoporosis que se va a presentar posmenopáusica. Es en las mujeres solamente y es la osteoporosis que se produce posterior a la menopausia. Ya les dije, por el aumento de la actividad del osteoclasto que disminuye la masa ósea y aumenta la actividad reabsortiva del hueso.
Y en el caso de la osteoporosis tipo 2, es una osteoporosis llamada senil, osteoporosis del envejecimiento, es mediada por el osteoblasto, donde el osteoblasto disminuye su actividad y entonces está mucho más lenta, menos agresiva que la osteoporosis tipo 1, que es la posmenopáusica. Hay otras osteoporosis como la osteoporosis del adulto joven y la osteoporosis del infantil, que a veces son niños que se fracturan 3, 4, 5, 6, 7 veces sin una caída importante. Se le hace densitometría, se ve que está afectada la masa ósea, pero ella es autolimitada, ¿ok? Así como el niño se ve afectada su masa ósea, él después se comienza a recuperar a veces sin ningún tipo de tratamiento. Pendiente también con lo que les mencionaba, de que cuando uno va ganando el pico de masa ósea que llega a un punto máximo, a veces ese punto máximo no es tan alto, a veces ese punto máximo es bajo porque no tengo un suficiente respaldo genético de tener un alto pico de masa ósea, ¿ok? Entonces, cuando el densitómetro mide, a veces mide una baja masa ósea, pero no es que una persona de 20 años ha perdido hueso, es que no ha ganado lo suficiente y a lo mejor no va a ganar lo suficiente porque no tiene una herencia importante de masa ósea, ¿ok? Entonces, todas esas son cosas que para cuando vayan a hacer medicina interna y que lo vaya a hacer, deben tener presente. Sin embargo, ahorita lo básico es todo esto que yo les acabo de mencionar, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Esta última lámina que están viendo allí, fíjense, un paciente con osteoporosis. La primera lámina, esta que está aquí, la primera lámina, un paciente con una, vértebra normal, aquí una vértebra con osteoporosis, fíjense cómo ha perdido masa ósea. Aquí tenemos una fractura vertebral que aquí se ve más clarita y esta es la tan temida fractura de cadera. ¿Okay? Esto es lo que nosotros queremos evitar cuando estamos evaluando a pacientes con esta enfermedad. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, doctora. Bueno, ok, Samuel. Entonces, me están avisando cualquier cosita. Dígame. Esta clase yo se la pasé a los del grupo pasado, a los del año pasado, mejor dicho. Si la logran conseguir bien, si no me avisan para yo pasársela. ¿Ok? Ok, dale, doctor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Dale, feliz Gracias. noche. Estamos en contacto. Cualquier pregunta me hacen saber. Suerte, Dios los acompañe. Que tenga buena noche.